Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta videoclase de la materia Contabilidad Financiera 1, donde vamos a hablar de todos los temas introductorios. Lo primero que vamos a establecer es cuáles son las normas de información financiera y cuál es su importancia. Desde el punto de vista contable, nosotros tenemos diversa normatividad que nos va a ayudar a regirnos en cada una de las ramas que nosotros tenemos. Una de las grandes ramas en materia de la contabilidad precisamente es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, a diferencia de la contabilidad fiscal, por ejemplo, no está dotada de leyes, sino de normas, es decir, reglamentos que tienen que ver directamente con el ámbito netamente de la contabilidad, ¿sale? Entonces, las normas se crean gracias a cómo la contabilidad se vuelve universal, es decir, es una necesidad que está en todo el mundo, la necesidad de la medición y de la estandarización de todos estos componentes que tienen que ver con los elementos económicos y financieros de un ente, ¿sale? Entonces, las normas se dan gracias también a la legislación o la parte establecida por la CINIF, que es el Consejo de normas de información financiera. Las normas de información financiera que conocemos hoy en México no son más que una adaptación de las normas internacionales de información financiera con el propósito de lograr que verdaderamente la contabilidad sea universal, es decir, que sea apreciable para todo el mundo. Entonces, a través de sus series, vamos a conocer todo lo relativo a los estados financieros y sus componentes, el activo, el pasivo, el capital, los ingresos, los costos y los gastos. Pero de manera inicial, en la serie A, vamos a tener a los postulados básicos contables, que son 8, donde básicamente estamos hablando de 8 reglas de oro, ¿sale? Las cuales me dicen, bueno, primero, entidad económica. Necesitamos establecer la personalidad jurídica del ente sobre el cual se va a llevar a cabo la observancia de la contabilidad. ¿Es persona física o es persona moral? Una vez que determinamos esto, nos vamos a el postulado de sustancia económica. ¿Esto qué quiere decir? Captamos la esencia de la empresa. Trasladamos de que ya sabemos cuál es la personalidad jurídica, ahora nos vamos a saber a qué se dedica. Si es persona física, ¿a qué se dedica? Si es persona moral, ¿a qué se dedica? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer las transacciones y el reconocimiento de las transacciones se da gracias al giro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diversas transacciones, por ejemplo, las que podemos realizar con esta memoria USB. Si nosotros compramos esta memoria USB completamente nueva en su empaque, tendríamos entonces el dilema de saber cómo la vamos a contabilizar, como parte de un inventario, como parte de un gasto corriente o como parte de qué. Pues todo depende de la sustancia económica, es decir, del giro de la empresa, ¿sale? De la esencia. Si nosotros estamos hablando de que somos una empresa que se dedica a la compra-venta de artículos en materia digital, pues esto será parte del inventario y formará parte de los activos. Pero si es para poder realizar actividades de oficina que se tienen porque se me ocurre una escuela, entonces es parte de los gastos corrientes, ¿sale? Y formará parte de los resultados. Entonces ya llevamos 2 postulados. El tercero me dice, negocio en marcha. Ya sabemos la personalidad jurídica, ya sabemos a qué se dedica. Ahora necesitamos establecer cuánto tiempo tendrá de duración una empresa. Y el postulado me dice, la duración de la empresa es indeterminada e independiente de la factibilidad que tenga la personalidad jurídica. Es decir, si existen los dueños, los fundadores o los propietarios, o si ya no existen, aquí el detalle es que la empresa subsista a través del tiempo, ¿no? Este tipo Walt Disney, que ya falleció, pero hasta el día de hoy tenemos hasta ya las plataformas de streaming a través de esta empresa, ¿no? O sea, llevamos 3 postulados. El cuarto, dualidad económica, me dice, todo origen tiene una aplicación en la misma proporción. Contablemente hablando, esta memoria USB, que es la aplicación, tuvo un origen, una donación, la compré con las utilidades de la empresa, la compré a través de un crédito, entonces siempre todo origen tiene una aplicación y viceversa, de los cuales entonces necesitamos hacer los registros pertinentes en el momento en el que se llevan a cabo.
Ahora nos vamos con el postulado de consistencia. Me dice, una vez que tú ya sabes entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu personalidad jurídica? ¿Entiendes que vamos para siempre al infinito y más allá? ¿Sabes que todo tiene un origen? ¿Sabes que todo tiene una aplicación? Lo que debes de hacer es ser consistente, establecer los métodos para poder llevar a cabo el control de las operaciones de una manera estandarizada. Es decir, que ya independientemente del capital humano que esté manejando las transacciones, estas tengan el mismo tratamiento en cuanto a su registro. Entonces llevamos entidad económica, sustancia económica, negocio en marcha, dualidad económica, consistencia. Ahora nos vamos con asociación de costos y gastos con ingresos. Nos dice, contablemente hablando, necesitamos establecer que tenemos ingresos y egresos, y los egresos a su vez clasificados en costos y gastos. Nos dice el postulado, siempre los ingresos en comparativa deben de ser mayores o por lo menos igual a la suma de los costos y los gastos, porque cualquier ente económico, independientemente de su finalidad lucrativa o no lucrativa, necesita, ¿qué cosa? Sostenerse, ¿sale? Ser autosustentable. Después nos vamos, ya que hablamos de los costos y gastos con los ingresos, nos vamos directamente con la devengación contable. ¿Esto qué quiere decir? Saber que dentro de las empresas no solamente van a haber operaciones corrientes o contraprestaciones, es decir, me dan e inmediatamente pago y viceversa, sino que existen operaciones que son desfasadas de tiempo y de realización. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre se convierten directamente en efectivo. ¿Por qué? Porque existe ese evento de devengación. En una transacción, es decir, en un movimiento, existen dos momentos, en el que ocurre y en el que se realiza. En el que ocurre es cuando se lleva a cabo la compra-venta. Cuando se realiza, cuando el objeto de compra-venta se convierte en dinero. ¿Sale? Existe devengación cuando estos dos espacios no son de manera simultánea, sino que en un tiempo de la línea desfasados. Ejemplo, compras en Mercado Libre o cualquier otra plataforma de mercados digitales para poder adquirir este artículo. Primero, ¿qué tuve que hacer? Primero tuve que pagar. A ese concepto se le conoce como primero se realiza. Pago es sinónimo de realización para efectos de este término, ¿sale? Y cuando se lleva a cabo, cuando ocurre, cuando llega a mi puerta este elemento, cuando se convierte en algo, ¿sale? Entonces es una transacción, pero no se generó de manera simultánea. ¿Por qué? Porque primero pagué y a los días se llevó a cabo la actividad, ¿sale? Y entonces, recapitulamos, llevamos entidad económica, sustancia económica, negocio en marcha, consistencia, dualidad económica, asociación de costos y gastos con ingresos y nosotros acabamos de ver devengación, ¿sale? Entonces, estos postulados me van a decir cuáles son los parámetros que yo debo de tener en cuenta para entonces poder nosotros situar perfectamente cómo son las operaciones contables. Asimismo, vamos a establecer, gracias a las normas de información financiera, que todas las empresas van a estar divididas en dos grandes aspectos, sus elementos de balance y sus elementos de resultados. Los primeros, los de balance, están directamente relacionados con la captación de activo, pasivo y capital, lo que hablábamos hace rato. Todo origen tiene una aplicación. La aplicación será el activo porque son los bienes y servicios con los que cuenta la empresa, y el origen será el pasivo y el capital porque son fuentes de financiamiento. La diferencia es que el pasivo es una fuente de financiamiento externa o ajena, mientras que el capital es una fuente de financiamiento interna o propia, ¿sale? Entonces, para que la empresa o el ente económico funcione, siempre va a tener elementos con los cuales va a poder trabajar, válgase la redundancia, herramientas de trabajo, pero estas no aparecen por sí mismas, sino que necesitamos apoyo externo o el que nosotros mismos generamos para poder adquirirlas. Y para que entonces esto, al momento de crecer, podamos solventar estos dos elementos. Estamos hablando que esta es la estructura empresarial, ¿sale? Por eso hablamos de un balance o una situación financiera, porque vamos a saber cómo estamos, con qué contamos y cuál es la proyección que vamos a llegar a tener. A diferencia, entonces,
de las cuentas de resultados. Estas tienen que ver directamente, como su nombre lo indica, con cuál es el resultado de un periodo determinado, en el cual comparamos los ingresos con los costos y los gastos. Si somos una actividad con fines lucrativos, vamos a necesitar siempre que los ingresos sean mayores a la suma de los costos y los gastos para poder generar una utilidad. Si somos un ente con actividades no lucrativas, acuérdense que también tenemos ingresos porque necesitamos fuentes para poder realizar nuestras actividades y los costos y los gastos deben de ser por lo menos a la par de los ingresos para no tener ningún remanente, lograr nuestra actividad porque no somos con fines lucrativos. Bueno, espero que estos elementos rapidísimos les hayan sido de su utilidad, que hayan sido comprendidos y ya saben que cualquier cosa estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.